Ya estamos ahora mismo con Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez de Cáritas te saluda. Buen día, Carlos Martini, a tu audiencia también. Y hoy el diario Última Hora editorializa sobre el tema del combate a la pobreza y señala que justamente sin algunas transferencias monetarias a niños, adolescentes y a adultos mayores, esto sería más alto. Cuando hablamos de pobreza, ¿de qué hablamos realmente y de qué se trata la pobreza multidimensional, Ricardo? La pobreza multidimensional es aquella que se calcula de diversas maneras y que tiene en cuenta no solamente los ingresos monetarios de las familias pobres. Es importante señalar eso, Carlos Martini, porque hasta ahora la cuantificación de la pobreza en nuestro país se realiza solamente sobre la base de los ingresos monetarios. Esa es ciertamente una información útil, pero no suficiente, porque hay familias en el campo sobre todo, que no tienen suficientes ingresos monetarios, pero resulta que tienen otro tipo de bienestar no cuantificable con moneda, pero nada despreciable. Por ejemplo, en la economía de subsistencia y en economía campesina en general, hay veces que los hogares cuentan con unas pocas hectáreas, tienen ganado propio, pero no en cantidades, sino a lo mejor tienen 2 o 3 vacas, ¿no? Tienen a veces porcinos, o sea, tienen chanchos en la casa. A veces tienen también ganado caprino, pero pocos animales también, ¿no? Y a veces tienen también una huerta en la que plantan verduras y hortalizas y pueden alimentarse de eso. Sin embargo, ese hogar a lo mejor tiene muy pocos ingresos monetarios. Esa gente, sin embargo, no está pasando hambre, ¿verdad? En los suburbios, cuando no se tiene ingresos monetarios, es grave, porque allí no tienen posibilidades los que viven en las zonas urbanas de recurrir a la economía de subsistencia o a la agricultura campesina, ¿verdad? Y ahí, en esos casos, la pobreza es lacerante. Eso no significa que la pobreza en el campo no sea también grave, ¿verdad? Lo es, desde luego, ¿verdad? Solamente que hay que tener varios indicadores y el indicador de los ingresos monetarios no es suficiente porque hay otras cosas que hay que tener en cuenta también. Por ejemplo, Carlos Martini, esa familia está asegurada en algún sistema de protección social o no. Uh-huh. Y generalmente, ¿hola? Sí, te escuchamos. Sí, y generalmente nuestras familias, en general, no solamente en el campo, también en los suburbios, no tienen protección social. La protección social, en términos de Instituto de Previsión Social, por ejemplo, llega apenas al 20% de la población. Es decir, ese es un criterio a ser considerado también a la hora de medir la pobreza. ¿Tiene la gente protección social o no? Uh-huh. Otro criterio que es sumamente importante es la educación. ¿Esa gente está en condiciones de llevar a sus hijos a la escuela o no? Uh-huh. Un hogar que tiene ingresos monetarios pero no los suficientes y no llevan a sus hijos a la escuela o no tiene protección social, tiene indicadores fuertes de pobreza que dice que a esa familia le va a ser difícil salir de ella porque precisamente no cuenta con todos los elementos suficientes para poder abandonar la pobreza. Y estamos hablando de la pobreza en general, Carlos Martínez, porque está también la miseria, que es la peor parte de la pobreza, lo que se suele llamar también pobreza extrema. Los que están dentro de la miseria, que hoy en día se cuantifica en unas 400.000 personas, esa gente que no tiene para comer diariamente, que se viste con harapos, que es un lujo para ellos decir: queremos enviar a nuestros hijos a la escuela, no tienen ninguna posibilidad si no tienen dinero ni para comer, ¿verdad? Y tampoco tienen una agricultura campesina o una economía de subsistencia que les permita subsistir. Por eso es que es conveniente decir que hablar de pobreza y combatirla, todo eso es necesario, pero no suficiente. Lo primero que hay que hacer es saber medir la pobreza y a partir de allí, entonces, desarrollar políticas públicas que sí puedan reducir la pobreza. Pero acá se dan dos condicionantes limitantes. En primer lugar, la pobreza se cuantifica solo en forma unidimensional, o sea, solo los ingresos. Hay que pasar al módulo multidimensional, ¿verdad? Y en segundo lugar, las políticas públicas no están concebidas para combatir la pobreza. Al contrario, si se dejan las cosas así como están, la pobreza va a aumentar sistemáticamente.
Este segundo punto anoté. ¿En qué sentido las políticas públicas no están orientadas a combatir la pobreza? Y por ejemplo la política tributaria, que es algo así como un instrumento poderoso para la distribución o redistribución de los ingresos, no está pensada para gravar mejor a los que tienen más. Se pone muchísimo énfasis en el IVA, en impuesto a valor agregado, que grava los ingresos en el sentido de compras e inversiones, por un lado, que son IVA crédito, o en el sentido de ventas, que son IVA débito. Solamente ese tipo de operaciones se graban, independientemente de la fortuna del contribuyente. O sea, paga igual IVA el que tiene poco como el que tiene mucho. Y aparte de eso, la evasión tributaria sigue siendo gigantesca. Aproximadamente el 40% de la recaudación potencial no está pagando todos los impuestos del caso, ¿verdad? Y como si fuera todo poco, hay mucha gente que sí debe ser contribuyente y que no lo es. Es decir, todavía hay que formalizar la actividad económica. Y solamente de allí se pueden obtener los recursos para, por ejemplo, financiar programas de asistencia a los hogares muy pobres. Eso se está haciendo, pero como la recaudación tributaria es insuficiente, no se puede realizar eso en forma permanente y satisfactoria. Pero mucho más importante que todo lo que acabo de decir, Carlos Martini, es que las políticas públicas deben poner énfasis en la creación de puestos de trabajo, también para mano de obra no calificada, porque es allí donde se anida la pobreza. Generalmente los pobres no están en condiciones de ofrecer ninguna calificación en su mano de obra. Eso no es igual a decir que son tontos o que no quieren trabajar o que son haraganes, ¿verdad? No, simplemente ellos no han tenido todavía en esta sociedad la oportunidad de incorporarse productivamente a ella. Entonces, para ese tipo de gente, y ahí está la pobreza, ahí están esas 400.000 personas, de las cuales más de la mitad son mayores de edad buscando trabajo que no encuentran, porque no saben hacer nada, nadie nunca les capacitó. Si las políticas públicas pusieran énfasis en la creación de puestos de trabajo, también para mano de obra no calificada, y se estaría combatiendo mejor la pobreza. Eso, sin embargo, se hace poco en este país, Carlos Martini. Claro, por lo tanto, finalmente, Ricardo, estuve anotando los factores. Nosotros es difícil entonces cuantificar la pobreza real porque no medimos las otras dimensiones, tipo acceso a la seguridad social, acceso, por supuesto, al salario mínimo. Hay una serie de condiciones que nosotros no medimos directamente. Efectivamente, eso es lo que está ocurriendo. Pero hay que saber decir eso. Medir la pobreza con ingresos monetarios está bien, pero no es suficiente. Hay muchos otros indicadores que hay que tener en cuenta y que no se tienen en cuenta. Por ejemplo, la economía campesina o la economía de subsistencia. Por ejemplo, el acceso a la salud o a la protección social, el acceso a la educación. Es decir, hay muchos otros indicadores. Estoy mencionando solamente algunos, ¿verdad? Y todo eso hay que tener en cuenta. Por eso es que se suele decir que más útil que la medición de la pobreza es el índice de desarrollo humano que se realiza en otras latitudes. Ahí incluye todo. Bueno, y entonces ahí se puede saber mejor cuánta gente es realmente pobre. Y por otro lado, el diagnóstico también es necesario, pero no suficiente. Lo que hay que hacer es formular políticas públicas para combatir efectivamente la pobreza. Y si eso tampoco se hace, y vamos a la deriva, Carlos Martini. Efectivamente, quiere decir que, para ser claros, mientras el índice que más podemos confiar, entonces el índice de desarrollo humano, ¿y ese índice de desarrollo humano de quién es, Ricardo? Y eso está siendo aplicado por diversas organizaciones multilaterales internacionales, ¿verdad? Uno entra en Google o en Internet, Carlos Martini, y pone índice de desarrollo humano y es impresionante la cantidad de informes y cuantificaciones y estadísticas que se publican en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que deberíamos orientarnos por eso. Pero más específicamente, si hablamos de la pobreza, Carlos Martini, hay que hablar de la pobreza multidimensional. La expresión que utilizaste al comienzo de la entrevista es la que más se usa aquí. ¿Podés repetirla, por favor? Sí, multidimensional te he hablado. Habías hablado de pobreza y le pusiste un adjetivo. Ay, no me acuerdo. O sea, te salió espontáneamente porque es lo que se usa acá. Lo que se quiere decir con pobreza multidimensional es que hay que abarcar todos los aspectos de la pobreza y no solamente los ingresos monetarios.
Clarísimo. De momento nosotros solamente abarcamos ingresos monetarios. Solamente ingresos monetarios. Y finalmente, entonces, y al abarcar solamente ingresos monetarios, ¿eso qué consecuencias tiene en la lucha contra la pobreza? Y que estamos utilizando un indicador que es importante pero que no es suficiente, entonces no se puede calibrar bien el combate a la pobreza porque a lo mejor estamos partiendo de datos de gente pobre y de gente muy pobre que tal vez no sean reales. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que ser mayor la cantidad de pobres. A lo mejor si se usa el indicador multidimensional es incluso menor la cantidad de pobres, pero se los va a poder direccionar mejor en términos de políticas públicas, se va a poder atender mejor las necesidades de ellos. Por ejemplo, si un conjunto de hogares en una compañía del interior tiene ciertamente ingresos, pero no tiene ningún tipo de protección social y no tiene ningún centro de salud en la cercanía, y bueno, y hay que trabajar en eso también para combatir la pobreza, no solamente en otorgar un puesto de trabajo, ¿no? Sin ninguna duda. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Igualmente. Gracias. Era Ricardo Silvero, economista. Carlos Martini, 680.